Eugenio Chan, bienvenido a Vanguardia Prista. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido a mi lugar. Queremos conversar primeramente sobre un libro muy importante tuyo que escribiste en la década del 50, editada por Andrea México, que para mí es uno de los libros más importantes que tú has trabajado, que es la literatura política en González Prada, Mariátegui y Aya de la Torre. Dime, ¿cómo se origina este libro? Ese libro se origina porque había bastante interés en González Prada, en Mariátegui y en Aya, pero de una manera aislada, y nadie se había atrevido a vincularlos. Y vi la urgente necesidad de establecer esa relación y la continuidad del pensamiento a raíz de las enseñanzas de don Manuel, y consideré con razón que los dos eran discípulos, aunque el ministro de Educación de Colombia, Germán Arciniegas, llegó a sintetizar en un prólogo que escribió para el libro, diciendo que González Prada era la tesis, Mariátegui la antítesis, y Aya de la Torre la síntesis. Interesante ese prólogo de Germán Arciniegas, ¿no? Y dime, a mí lo que me llama mucho la atención es que en esa época todavía muchos documentos, textos escritos, poesías de González Prada no estaban muy centralizados, no estaban las obras completas. De Mariátegui en el década 50 todavía no salían tampoco las obras completas, y de Víctor Roa y de la Torre también. ¿Tuviste para redactar ese libro, para la investigación, para el análisis mismo que realizaste, problemas respecto a las fuentes? Sí, tuve que ir a fuentes primarias, es decir, a las revistas, publicaciones, sobre todo. Aya de la Torre publicó muchos trabajos en México y en Argentina, y en Chile, afortunadamente tenía colegas, amigos, compañeros de universidad que tan como yo se encontraban en el exilio en Argentina o en México, o que habían ido después a radicarse por la situación económica del Perú, y ellos me ayudaron mucho a conseguir esos documentos. Son materiales. Materiales en sus versiones originales. Exactamente, sí. Ahora, otra cosa que llama la atención, aparte de esta vinculación que Arciniegas señala muy bien en el prólogo, de Aya, Mariátegui y González Prada, es el método comparativo que utilizan, ¿no? O sea, es muy poco común utilizar el método comparativo, ¿no? O sea, en realidad lo que entonces es comparar a partir de tres ejes centrales, que es el anticlericalismo como discurso, el discurso propiamente político y el indigenismo, y los comparas, los discursos de cada uno de ellos, y haces un análisis y un balance general. Es un método bien interesante. ¿Cómo se te ocurrió hacer este método? Sí, se me ocurrió porque en esa época había también interés en la reivindicación del indio en las Américas, y me di cuenta de algunos temas que tenían en común, y era evidente que los dos, o mejor dicho, tres principales enfoques que tenía que dar eran los que has mencionado. Ahora, el tema de anticlericalismo es un tema interesante, ¿no? Creo que en González Prada no hay duda, es una constante, digamos, sobre todo después de que sucede la guerra del Pacífico, pero quizás en José Carlos Mariátegui el anticlericalismo no es algo tan fuerte, y en Víctor Raúl, joven sí quizás, pero ya con los años como que se va atenuando su anticlericalismo. Ese deslinde lo hago en el nuevo libro, precisamente mencionando que Mariátegui, sí, inculcado en la fe religiosa, nunca perdió la fe, y al contrario, parecería que quería contradecir a su maestro González Prada, pero no se atrevió. Sí. En cambio, lo curioso que en Aya de la Torre, no obstante que comienza a destacarse en su campaña de oposición a la guía y al uso del Sagrado Corazón de Jesús, que quería dedicar el país al Sagrado Corazón de Jesús, él no comienza en lo religioso, sino con lo político. Sí. Y la segunda etapa
que tenían menor influencia. Y también en el nuevo libro recalco que Aya de la Torre fue muy religioso. Hemos ido en Italia, sobre todo, a la iglesia, y era muy respetuoso y se persinaba, rezaba, y es decir, creía en Dios y no era como lo presentaban, sobre todo en Arequipa, sí, come curas, y que un señor ateo, hasta el perfil decían se parece al diablo. Satanás. Jeffrey Kleiber también menciona esa anécdota. Ya. Sobre este tema del anticlericalismo en Haya, José Carlos Mariátegui y Manuel González Prada, de repente lo que habría que precisar es la diferencia entre el anticlericalismo y el ateísmo, ¿no? Porque uno puede ser, por ejemplo, profundamente religioso, creer en Dios y ser al mismo tiempo muy crítico en la Iglesia Católica. En González Prada parece que era ateo y era anticlerical. En Haya pareciera de que fue anticlerical, pero siempre fue persona muy religiosa. Y en Mariátegui pareciera que siempre fue muy religioso y de repente durante un cierto tiempo un poco anticlerical. Yo no diría que González Prada fue ateo, porque precisamente en una de las entrevistas finales él mencionó de que a veces creía en Dios y otras veces no. Lo que él tuvo más interés es en oponerse al clericalismo, es decir, era violentamente anticlerical, pese a que su familia era muy religiosa. En cambio, en José Carlos Mariátegui, por haber sido criado, por haber ido haberse retirado al convento, escrito poemas religiosos, nunca dejó de creer en Dios y ser un fervoroso católico. Aya de la Torre, por su parte, aunque se ha dicho que era antirreligioso, no es cierto. Él era bastante católico, religioso, iba a la iglesia, a misa, rezaba y creía definitivamente en Dios. Ahora, que su actuación política inicial se lleva en ese campo, pero no porque fuera antirreligioso, sino porque le habían dado carácter político a esa dedicación del Perú al Sagrado Corazón de Jesús. Claro. Ahora entremos a un tema central que creo que es muy importante, que es el tema del indigenismo. Cuando hablamos de indigenismo podemos hablar de indigenismo literario, prosa, narrativa, cuento, crítica, pero también hay el indigenismo político, ¿no es cierto?, que es el que reivindica las comunidades andinas, indígenas. Háblanos un poco de esta vertiente indigenista en los tres autores. Es necesario deslindar históricamente que el indigenismo es la última etapa de la literatura sobre el indio, sucesora de lo que se llamaba antes indianismo, que es un movimiento romántico que se usa al indio como figura decorativa. En cambio, a partir de los años 20, el tema del indio como problema social y que persigue su reivindicación es sumamente importante. Y claro, en el tema del indigenismo no solamente hay que tener en cuenta lo que dice Aya de la Torre, que es mucho, porque él fue testigo de las atrocidades que se cometían con los amerindios en los Andes. También lo que hicieron sus compañeros, sus discípulos, como Ciro Alegría y otros personajes en el partido que él fundó, el APRE. Claro. Ahora, siguiendo con el tema de indigenismo, ¿no es cierto? En el caso de Mariátegui y Haya hay una reivindicación muy fuerte de la comunidad andina. Incluso en las interpretaciones que ellos tienen, lo ven a la comunidad andina como si fuera parte del viejo Ailo y en general el imperio incaico lo ven inclusive como muy cercano a lo que fue el imperio socialista, comunista de los incas. Esa reivindicación de la comunidad andina está presente en Aya y Mariátegui, pero de repente no muy fuerte en González Prada, ¿no? En González Prada no tanto, pero sí aunque uno de sus mejores ensayos, tan apreciado y tan difundido y tan reproducido en antologías, es el ensayo sobre el indio, que dicho sea de paso,
no lo llegó a concluir, apareció en la segunda edición de su último libro y fue colocado por su esposa, Adriana. Ahora, Mariátegui, curiosamente, a pesar de que comulgaba con Aya de la Torre, y deja constancia de eso en sus notas al pie de página, él se oponía a lo que querían los estalinistas de la época, de crear nacionalidades, y él se opuso completamente a la creación de un Estado aymara, un Estado quechua, y fragmentar el Perú. Sí, pero de repente quizás el vínculo entre González Prada y Aya Mariátegui sea por el tema cómo interpreta González Prada la problemática del indio. En esa época la problemática del indio había muchas teorías. Algunas de Alejandro Deustra en San Marcos decía que el indio no era un ser humano, era una cosa, que el problema del indio es un problema de razas, un problema de inferioridad, lecturas, interpretaciones biologicistas si quieren, ¿no? Con mucha presencia de la biología, y González Prada nos da una fundamentación más socioeconómica. Bueno, González Prada tuvo dos etapas con respecto a eso y a otras cosas. Tuvo un periodo antipositivista en el que aún se opone al indio y al chino, y otro periodo de antipositivismo, es decir, en su última etapa, que ya es una apreciación de las etnias, y es entonces esta última etapa en que se abre hacia las comunidades indígenas andinas, porque crea, y lo dice él, que el Perú no es Perú si no se consideran a las grandes masas que viven en los Andes, ¿no? Su famosa frase inicial. Sí, eso es muy importante, porque ese discurso de reivindicación del indio, reivindicación de la provincia, cala mucho en jóvenes estudiantes que forman grupos de literatura, grupos sociales, talleres, círculos en provincias, ¿no? Uno no puede entender, por ejemplo, al grupo Arcopata en Puno, si no entiende a González Prada. Uno no puede tener al mismo grupo Colonia de Valdelomar, uno no puede tener al grupo Resurgimiento, el mismo Conversatorio de San Marcos, ¿no es cierto? El grupo Norte, la Bohemia de Trujillo, ¿no? Esa reivindicación del indio, esa lectura basada en lo socioeconómico, ¿no es cierto?, es central. Y su asociación con el grupo indigenista que creó Pedro Zulem con Dora Mayer. Claro. Con Dora Mayer. Sí, la reivindicación. Ahora, también, claro, allí es el tema del chino, pero también es el tema del indio. En general son todas las minorías que han sido explotadas, ¿no?, y marginadas. Que creo que por ahí también va tu predilección, ¿no? O sea, efectivamente, tu preocupación, sí. ¿no? A mí me parece que los tres tienen un enfoque final a favor de la reincorporación del indio, como debe ser, porque la proyección social es indispensable en el desarrollo del ensayo. Ahora, como decíamos al inicio, ¿no es cierto?, el indigenismo se expresa también en la literatura, no solo en la política, y quizás sea una parte muy importante de González Prada, ¿no? Su libro Baladas Peruanas, que es un libro de poemas, ¿no es cierto?, escritos, y que ha tenido mucha resonancia, marcó mucho a gente como Clorinda Mato de Turner, Ciro Alegría, ¿no es cierto?, y gente que se dedicó desde la literatura, la narrativa, la poesía, pero que vivían en provincias, que estaban anclados en provincias, y González Prada se convierte, ¿no es cierto?, en esta suerte de primer indigenista literario, digamos, ¿no?, que deja una marca, ¿no? Porque él estuvo en su primer aislamiento en las cejas de montaña, cejas de sierra, y ahí fue testigo de lo que ocurrió en esa época con el abuso hacia los amerindios. Una última pregunta, sí. Eugenio. En Balance y Liquidación del 900, el maestro Luis Roberto Sánchez señalaba que, a pesar de lo que dicen muchos críticos literarios, se consideraba que a Manuel González Prada como parte, como un antecedente, o parte vinculante de la poética modernista, porque es otro aspecto de González Prada que tampoco se ha difundido mucho. Quizás uno de los méritos de tus libros sea remarcar, ¿no es cierto?, que González Prada no solamente fue el agitador social, el pensador político, sino también fue un buen poeta. Podríamos decir en términos modernos que fue un gran poeta que dinamitó, es decir,
sembró la dinamita en el país para que explosionara el tema social, y al romper ese territorio pudo sembrar la semilla indigenista. Eugenio, muchas gracias. Gracias también por las preguntas.